Eleazar, efectivamente la Unión Europea cambia la línea política de Estados Unidos y así está en el Consejo de Seguridad. La Unión Europea pues dice que jamás tiene que cesar los ataques sobre Israel, pero pide a Israel un inmediato cese de fuego, es la posición racional. Mientras que Estados Unidos, a través de Condoleezza Rice, quien todavía es canciller, hasta que Hillary Clinton tome el 20 de enero el mando de la política exterior, afirma fundamentalmente la crítica a Hamás. Y en el Consejo de Seguridad, Libia presentó en nombre de los 23 países árabes un proyecto de resolución, pero también no apoyada por Europa ni por Estados Unidos, porque solamente critica a Israel y no hace un llamamiento a Hamás. Así que la situación está muy tensa, un conflicto que es en el Medio Oriente, donde están las tres grandes religiones, su cuna, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pero también el cruce entre Europa y Asia, África, el centro de donde es el mundo petrolero, el 60% del petróleo está allí, y ya se ha visto que ha subido el precio del petróleo por el temor a una guerra extendida, por ahora solamente entre Hamás o una parte de Palestina, que es Hamás, porque la otra parte, Al-Fatah, que está en Cisjordania, tiene una línea distinta de negociar con Israel. Hamás no reconoce a Israel, pero Israel ya entró militarmente más allá de los lanzamientos de misiles y lo que ocurrió con los bombardeos desde el mar. Ahora es un avance terrestre de 10.000 hombres hacia el norte de Gaza, donde están los cohetes que van contra Israel. Recordemos que Gaza apenas tiene 360 kilómetros cuadrados, pero 1,5 millones de personas, una concentración muy grande, que puede haber muchas muertes. Hoy también Hamás dice que ya hay algunos soldados israelíes prisioneros y algunos heridos, con lo cual el conflicto puede extenderse. Sin embargo, afortunadamente Irán no ha intervenido directamente, con lo cual le daría una característica internacional, y Siria se mantiene discreta. Pero hoy, Eleazar, tenemos, porque son los actores y quienes conocen más el tema, a dos venezolanos, uno de origen árabe y otro de religión judía, quienes van a dar también su perspectiva, porque en Globovisión hemos venido tratando el tema con la mayor objetividad, y son ellos fundamentalmente quienes más sienten el problema. Un judío naturalmente quisiera acabar con Hamás y justifica la invasión a Gaza en una guerra circunscrita por ahora a esas dos realidades, pero el mundo árabe está molesto porque considera que ha habido un atropello a los derechos humanos. Ya hay más de 4.000 heridos y cerca de 400 muertos, y todas las cancillerías han opinado, incluyendo la venezolana, a la cual vamos a referir más adelante. Pero tenemos con nosotros al señor precisamente Makaran, quien es libanés y tiene su visión del problema. Lo tenemos en el estudio. ¿Cuál es tu visión de este problema y cómo libanés árabe, aunque tú eres cristiano, visualizas este punto? En primer lugar, yo quisiera remontarme a los principios del siglo XX, desde la promesa de Balfour, ex ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, cuando prometió a los judíos de toda parte del mundo para venir a Israel, lo que hoy día es Israel, lo que era Palestina. Y después a partir del año 48, cuando se fundó el Estado de Israel, hubo un fuerte éxodo de palestinos hacia el Líbano y hacia Jordania, hacia Siria, hacia los países vecinos. Pero en ese momento el mundo árabe declaró la guerra a Israel y no aceptaba a Israel. En el año 67 Israel logra ocupar lo que son los territorios ocupados hoy día. Y libra una guerra contra los ejércitos de Egipto, de Jordania, de Siria. Pero antes, en el 48, también los árabes no aceptaron y declararon la guerra a Israel, por lo cual declara el Estado de Israel y no se concreta el Estado palestino. Bueno, es que es un gran error por parte de la ONU. De al principio del año 48, cuando se creó el Estado de Israel, se tenía que crear el Estado palestino. Pero son los árabes los que no aceptan. Por parte, porque de repente algunos regímenes en aquel entonces, no creo que no lo aceptaron, pero es que ese fue el gran error de la ONU. La ONU es responsable de a principio del año 48 de no aceptar la formación del Estado de Palestina. Y nosotros sufrimos la consecuencia en la región a partir del año 67, después de la ocupación de los territorios ocupados, lo que era ahora, a partir del 73, hubo una otra guerra de Yom Kippur. Los árabes lograron recuperar parte del territorio, y a partir del año 78, los acuerdos de Camp David, cuando firmó Egipto con Israel, Egipto logró recuperar parte de Sinai. A partir de entonces hubo la guerra del año 82, cuando Israel nuevamente invade el Líbano, llega a Beirut. Sale el año 2000, gracias a los golpes, la resistencia libanesa en el sur del Líbano tuvo que salir forzada del Líbano a Israel el año 2000.
El año 2006 fue la guerra de julio del año 2006, cuando por fin que el mito de Israel llegó a tener su fin, que era el Estado de Israel, que se decía que era invencible. El año 2006 Israel fue derrotada militarmente en el Líbano. Ahora se parece muchísimo esta invasión de Israel a Gaza a lo que fue en el Líbano, pero era contra Hezbollah, que era militarmente muy fuerte y ayudado por Siria y por Irán. Claro, estos grupos necesitan tener ayuda, tanto como Israel logra recibir una ayuda de 30 mil millones de dólares por parte de los Estados Unidos. Eso fue el año 2006-2007. Entonces los otros grupos necesitan una ayuda militar. Es cierto que Irán ayuda a estos grupos, tanto palestinos como libaneses de Hezbollah, pero lo ayuda de repente económicamente, en dinero, lo ayuda políticamente y todo, pero no existe ningún efectivo, ningún soldado iraní en territorio libanés, tampoco en Gaza. Ahora esta invasión militar se parece a la del Líbano y dices tú que va a salir derrotado el Estado de Israel. Se repite el mismo caso del Líbano en el año 2006. Israel va a tener que aceptar una tregua más adelante. Pronto o tarde va a tener que aceptar una tregua. Porque los palestinos, que yo sepa, porque yo sigo los noticieros, no de CNN en inglés o en español solamente. Yo sigo Al Jazeera, yo sigo muchos noticieros de la región de allá. Israel va a tener que aceptar esa tregua, porque esa gente está dispuesta a matarse para defender a Gaza. Ellos tienen dos opciones: o rendirse, esto es totalmente descartable, o seguir con la lucha. Ahora nos decía la Arfiga lo que Shimon Peres en la declaración de hoy dice que no hay por ahora fin de la guerra. Eso lo han dicho en la guerra del año 2006, también en el sur del Líbano. Ellos entraron al principio en algunos territorios libaneses y con su propaganda mediática y esto, que decían que ocuparon la franja que necesitaban ocupar, y después tuvieron que salir porque allí le hicieron hubo una matanza de Hezbollah, mataron a muchos israelitas allí, entonces se tuvieron que retirar. Yo creo que no le va a ser fácil para Israel ocupar a Gaza. Eso es lo que ellos dicen, que ellos no van a ocupar Gaza. Lo que ellos dicen que ellos quieren debilitar a Hamas. Pero creo que el sentimiento palestino está a favor de Hamas hoy día. Nadie acepta esos bombardeos, esa masacre que se está cometiendo. Yo creo que eso es un genocidio que se está cometiendo en Gaza. Pero bueno, vamos a escuchar también la versión de un venezolano de origen o de religión judía, a ver cuál es su punto de vista sobre este conflicto, dentro del criterio que el debate y el diálogo ayuda a comprender el problema. Vamos a ver el señor Trushman que nos dice sobre esto, quien está fuera de Caracas, pero es bueno saber también cuál es su opinión. Buenas tardes, gracias por la invitación. Primero quiero corregir a este caballero. La resolución de las Naciones Unidas que dictaba la partición de Palestina entre un Estado judío y un Estado árabe no era un error, sino un acto de justicia por parte de la humanidad. 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde el pueblo judío fue exterminado, donde hubo un genocidio de verdad. Y no lo que se está acusando hoy en día Israel de genocidio, porque genocidio, si uno ve el diccionario, significa exterminio de un pueblo, de un grupo étnico. Y yo lo invito a ver que ningún líder israelí, político, militar, jamás haya amenazado a ningún pueblo, a ningún grupo con exterminio, y mucho menos a los palestinos. Nosotros son nuestros vecinos, queremos tener buenas relaciones con ellos. Hay grupos como Hamas, Islamic Jihad, etcétera, que Hezbollah, que sí, ellos pregonan el exterminio de Israel, y eso sí se llamaría genocidio. Israel jamás en ningún momento ha querido estar en guerra, no queremos matar, no queremos que nuestros hijos pierdan la vida, ni nadie inocente. Ahora, Miguel Trushman, sí. Miguel, ¿por qué hay tanta crítica mundial en todo el mundo, en todas las ciudades contra Israel?